en el retiro pasado, pues Llorel me pidió que diera una... No, en el primero también lo hice, ¿no? Sí, También lo hice, sí, es verdad. Y bueno, pues quiero darle un poquito un enfoque a lo que es el retiro, ¿no? Un poco, no como la típica charla que suelo dar por ahí. Entonces, bueno, pues al final sí que es cierto que se trata de recuperar nuestros izquierdos, y precisamente a Llorel fue el primero que le escuché esto de los izquierdos. Y claro, me rompió un poco los esquemas, porque siempre hemos hablado del derecho, pero sí que es cierto que si solamente caminas con el derecho, pues va a ser un poco difícil, es mejor caminar con los dos pies, ¿no? Entonces, bueno, el que no me conozca mucho, pues con Juan Racalinga, ya sea en Odise, en YouTube o en Telegram, me va a encontrar. Y, ¿dónde he dejado yo el mando? Por aquí. Aquí. Gracias. Pues me imagino que ya lo habréis escuchado alguna vez. La ley natural es un conjunto de condiciones universales no creadas por el hombre que son vinculantes, o sea, nadie puede escapar a ellas. Si está lloviendo y sales, te vas a mojar, ¿no? Que rigen las consecuencias del comportamiento de los seres inteligentes, en el que se apoya la creación de esas normas, o sea, estas normas que le llaman derecho positivo, están apoyadas en lo que es la ley natural, o sea, de hecho nacen de ella. La ley natural hizo que saliera el derecho constitucionario y de ahí las normas positivas, ¿no? Pero son hechas por voluntad del hombre, o sea, aquí sí que el hombre decide qué normas se crean y qué normas no. Pero siempre se supone que se crean para salvaguardar los derechos inalienables o esos izquierdos, ¿vale?, que son inmutables y naturales de la propia vida, o sea, no podemos cambiarlos. Según Hobbes, el derecho natural es la libertad de cada hombre, tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. Por ejemplo, en Estados Unidos te entra alguien a robar por la noche, tú coges tu arma o con un palo, lo que sea, te defiendes porque ese señor está violando tu intimidad y no pasa nada. Tú luego llamas a la policía, vienen, se lo llevan y no te molestan más. A lo mejor tienes que declarar algo, pero ya está. Aquí no, aquí defiendes porque están violando a tu mujer y luego encima probablemente tengas que indemnizar y ir a la cárcel, ¿no? O sea, es un poco el mundo al revés. El derecho natural es lo que te da ese poder, o mejor dicho, es o sea, podríamos decir, es la libertad que uno tiene para ejercer ese poder sin que nadie te lo impida. Si hay alguien que te lo impida, entonces no se puede llamar libertad, porque solamente hay dos posibilidades, o ser libre o ser esclavo. Si hay alguien que te impide defender tu propia vida o tener tus propios derechos inalienables, poder hacer uso de ellos, es que no eres totalmente libre, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, para hacer que todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Si yo quiero vivir como vivían mis antepasados y quiero cultivar mis tomates y tener mis gallinas y mis cabras y mis ovejas, quien me lo impida está violando mis derechos inalienables. Según Hobbes también, se entiende por libertad, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, lo que hablábamos antes. Si hay alguien que te impide ejercer esos izquierdos, pues entonces es que no eres libre, ¿vale? Que con frecuencia reducen parte del poder de un hombre tiene de hacer lo que quiere. Ojo, hacer lo que quiere siempre que no hagamos daño a nadie, evidentemente, porque entonces estamos violando los derechos de otros. ¿Qué es el derecho natural bajo el diccionario jurídico panhispánico? Pues es un conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. O sea, si un juez nos dice, no, es que el derecho natural aquí no existe, ¿cómo que no? Son principios jurídicos primarios y de validez universal, con independencia de lo que ese juez quiera, de su voluntad. O sea, lo dice el propio diccionario jurídico, no me lo estoy inventando yo, con lo cual esto tenemos que tenerlo muy claro para cuando estemos delante de un juez. ¿Y por qué siempre nos quieren quitar esos derechos o por lo menos suplantarlos, ¿no? Pues porque todo esto viene de la época de Roma. El derecho romano, como así lo indica, pues viene de la Roma antigua y por lo tanto ellos tenían una cosa que se llamaba la disminución de la capacidad jurídica. Cuando tenías la máxima disminución, o sea, los mínimos derechos,
es porque habías perdido la libertad y la ciudadanía, o sea, eras un esclavo. Si tenías la disminución media, es que perdías la ciudadanía, pero seguías siendo libre. Pues, por ejemplo, un mercader que llegaba allí a una ciudad romana, él era libre, pero no tenía la ciudadanía romana. Entonces él tenía la disminución media. Y la disminución mínima, que eran los que eran más libres, eran los ciudadanos y que además eran libres, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, entendemos que cuando tienes la disminución de tu capacidad jurídica a la máxima, los nombres y los apellidos se escribían en mayúsculas, exactamente igual que sucede ahora aquí en la sociedad. Y cuando la teníamos en la mínima, se escribían tus nombres y tus apellidos, digo tus nombres por si tienes nombre compuesto como yo, entonces se escribían en minúsculas. Esa cosa que parece tan absurda es de suma importancia porque en el colegio nos enseñaron a escribir nuestros nombres en minúsculas, con la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. Sin embargo, en todos los documentos oficiales tendremos, por norma general, salvo alguna rara excepción, nuestro nombre en mayúsculas. Y como estamos en derecho romano, tenemos que tener en cuenta que eso significa esclavo. No es que seamos esclavo, luego veremos qué es exactamente. Luego, la palabra familia viene de la palabra famulus, que significaba la familia de esclavos, los famélicos, los que estaban famélicos porque apenas comían, eran los esclavos que tenían en Roma. Hijo viene de filius, ahora dicen que si estás afiliado a algo, significa ser el hijo de algo, cuando te afilias a un sindicato o a lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es la palabra de donde proviene hijo. Y trabajo viene de un aparato que tenían los romanos que se llamaba tripaliare o tripalium, que era un poste donde ataban a los que se portaban mal para atizarlos. De hecho, aquí todavía en algunos sitios le llamamos curro y en otros países le llaman pega al trabajo. ¿Qué es esto de cuando hablábamos de las palabras, del nombre en mayúsculas, ¿no? De escribirnos nuestros nombres y apellidos en mayúsculas? ¿De qué viene eso? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Para eso tenemos que saber un poquito qué quiere decir la palabra prosopon. Prosopon en la antigua Grecia era una cosa que se ponían delante de la cara, que es lo que quiere decir prosopon, delante de la cara, en la máscara que se ponían para hacer las actuaciones teatrales, ¿vale? De aquí deriva al personare en latín, que es la misma máscara, que era para que sonara más fuerte, por eso le llamaban personare, para sonar más fuerte. Entonces de ahí derivó la palabra persona y la personalidad, persona jurídica, etc. Entonces la persona es eso que tiene el nombre en mayúsculas, eso no somos nosotros. Acordaros de lo que dijo Llorel el otro día, de la identificación. Si tú te identificas con lo que no eres, te conviertes en lo que no eres. Si el Estado crea, que luego lo veremos mejor, una entidad ficticia a la cual le pone nuestro nombre, el nombre que nos han dado nuestros padres, más los apellidos, o lo que serían el nombre de nuestros clanes, ¿vale? Entonces lo cogen, vamos a decirlo así, y lo ponen en mayúsculas y de ahí crean una ficción jurídica. Eso es la persona. Nosotros no somos la persona, ¿vale? Y aquí, casualmente, como me sucede siempre, pues me llegó este documento, que es una tesis doctoral de un alemán que parece ser que hablaba español, porque daba también clases en Chile, y hace esta tesis que se llama de cómo el hombre llegó a ser persona. Entonces, os voy a hacer un resumen, porque el texto es muy largo. Dice, para expresar esta idea, los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar de homo, porque este último era una expresión técnica para mencionar al esclavo. O sea, a los esclavos les sustituyeron el nombre de esclavo o de homo por el nombre de persona, porque esclavo lo que quiere decir es cadenas del hombre. Eso es lo que significa la palabra esclavo. Entonces, como para disimularlo, para suavizarlo, pues dijimos, vale, pues vamos a hacer que el esclavo es una persona, o sea, esa persona, esa máscara, y de ahí empezaron a cambiar el nombre. Pero luego dice también en otra frase, dice, el concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción, o sea, no es algo real, es algo inventado por el Estado. Por eso, cuando yo estuve delante del juez y le dije que yo no era el acusado, él entendió perfectamente que el acusado era la persona jurídica, ¿vale?
esta abstracción individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. El hombre se dice persona en cuanto goza de derechos en la sociedad civil. O sea, un sistema jurídico necesita de esta abstracción. O sea, ellos, para meternos en su jurisdicción, necesitan de esto. Si no, no entras en su jurisdicción. Y yo he dicho muchas veces que la clave está en no aceptar su jurisdicción. Así de sencillo. Aunque, bueno, no lo es, pero bueno, para que nos entendamos. Para dicho objetivo, el ordenamiento jurídico utiliza el concepto de persona jurídica en oposición al de persona natural. O sea, este es el concepto que tienen los juristas y además también lo veremos ahora en el diccionario panhispánico. Persona, dice, sujeto de derecho. Los que no sabíais esto, ¿esperabais que el significado de persona fuera esto? Un sujeto, alguien que está sujeto al derecho. ¿Por qué yo tengo que estar sujeto al derecho? Pues estás en el momento en que te asocias con la persona, porque entras en su jurisdicción y estás sujeto a su derecho. Y si miramos sujeto de persona, nos va a decir, perdón, sujeto de derecho nos va a decir que es la persona física, que no es lo mismo que la persona jurídica ni la persona natural. Ahora lo vamos a ver. Persona física, individuo con capacidad jurídica de ser titular de derechos y cumplir con obligaciones. O sea, en el momento en que tú te asocias como persona física, claro, a ti te dicen, porque te han adoctrinado desde pequeño, no, tú eres la persona física. Tú dices, sí, claro, porque te han hecho creer que es así. Pero luego está la de persona natural, que dice persona de existencia visible. O sea, los demás tipos de personas no son visibles. De hecho, una empresa no es nada. Solo existe porque está en un papel y un notario firmado. Si no, no existiría. Pues lo mismo pasa con los estados. Están porque lo han escrito una constitución o unos documentos y alguien los ha firmado, pero como estado no está, mañana puede no estar. Mirar con lo que pasó con Yugoslavia. Desapareció y se crearon 2 o 3 estados en vez del suyo, ¿no? Pero vamos a ver qué significa la definición de ficción jurídica, que es esa persona. Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por una ley que ellos sacan, se toma por verdadero algo que no existe. ¿Vale? O que podría existir pero se desconoce para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. O sea, ellos sacan una ley para que algo que no es verdad sea verdad, pero además, para hacerlo, lo que dicen es que fundamentan un derecho porque es que hay una ley que lo dice. Y entonces ellos crean un derecho, ¿vale? Así de simple. O sea, no es por otra cosa, no es porque sea de verdad. Bueno, sabéis que últimamente han sacado leyes que no tienen ni pies ni cabeza, pero la policía, que son los que hacen cumplir esas órdenes, pues las hacen cumplir, aunque la mayoría estén en desacuerdo con ellas, ¿vale? Pero vamos a ver lo mismo, ficción legal, en el diccionario panhispánico. Dice, artificio jurídico que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente como si se hubiera producido. Aquí os vuelvo a lo que os decía del juez. Él, en el momento en que te identificas con el DNI, interpreta que aceptas su autoridad, su jurisdicción, y te dice, no, no, tú estás aquí bajo mi autoridad y tienes que hacer lo que yo te diga. Pero realmente no hay ninguna relación. Permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente como si se hubiera producido. Por eso yo le pregunté, ¿dónde está el contrato que yo he firmado con usted? Claro, para aceptar su autoridad. Me dijo, no, aquí no hay contratos, ¿cómo que no? Entonces, si yo no he firmado un contrato o un documento aceptando su autoridad, ¿por qué tengo que someterme a su autoridad? Eso sí, yo nunca le falté el respeto, nunca hay que faltarle el respeto a ellos, porque ellos en su jurisdicción sí que son una autoridad. Goethe lo dejó bien claro, nadie es tan esclavo como quien se cree ser libre sin serlo. Cada uno que reflexione, ¿vale? Esto fue una querella criminal que nos pusieron unos amigos, unos ex socios, porque estábamos demandándolos y ellos como defensa nos ponen una querella criminal. Hostia, yo cuando vi la querella criminal dije, ¿a quién he matado? Digo, si yo no he matado a nadie. Pero bueno, nos pusieron una querella y ahí pues me di cuenta de lo que era la autoridad, ¿no? O sea, el juez que está aquí
pues te dice cuándo puedes levantarte, cuándo puedes agacharte, cuándo puedes hablar, cuándo no puedes hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una experiencia interesante, ¿eh? Si algún día estáis, no tengáis miedo, no muerden, ¿eh? Yo he estado bastantes veces y no muerden, pero eso sí, hay que saber estar, ¿eh? Entonces, bueno, ahí me interrogaron durante 45 minutos, aquel era mi abogado, este era el abogado contrario, y nada, pues fuimos absueltos de unas 25 acusaciones que nos decían, fuimos absueltos de todas porque hicimos el trabajo previo, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente quería hacer referencia a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Pues bueno, la autoridad solamente se podría ejercer gracias a ellos, a estos agentes, que son los que hacen cumplir esas leyes, aunque nos parezcan injustas. Sin ellos, estos no serían nada. Porque a ti un juez te dice, tiene que venir mañana a hacer un hoyo ahí. Tú no vas, no, el problema es que vienen estos y te llevan. Por eso pueden hacerlo, porque utilizan el monopolio del uso de la fuerza, ¿vale? Y es como si estuvieran haciendo magia, porque resulta que el juez te da una orden, te dice, no, usted tal, y tú obedeces como si fuera tu padre, cuando no lo es, y ni le has dado autoridad, y a lo mejor es injusto lo que te están aplicando. Entonces, pues claro, ahí yo le bloqueé en cuanto le dije que yo no iba a ir con abogado. No, es que usted necesita abogado. Digo, ¿no ve que no lo necesito? ¿No ve que estoy aquí y no necesito abogado? No, pero es que la ley le obliga. Digo, ¿le obligará a usted? A mí no. Y es verdad, a ellos les obliga, pero a mí no. Mientras que no me identifique con el acusado, que es lo primero que le dije. Yo estoy aquí con un interés legítimo sobre lo que usted le denomina acusado. Me estoy separando. Porque el acusado, ¿quién es? El nombre en mayúsculas. No eres tú. Y entonces el juez lo sabe. Por eso no pudo comenzar el juicio y archivó el procedimiento. Pero así todo, hay jueces, hay abogados, hay fiscales que dicen que el derecho natural eso son chorradas. Pero ¿qué pasó en Nuremberg? En Nuremberg, y esto está escrito en un libro, buscáis este libro, Grandes juicios de la historia, de José Antonio Vázquez Taín, un gallego, licenciado en Derecho, que supongo que será catedrático, no recuerdo ahora muy bien. Pues bueno, creo este libro, y en uno de los juicios de los que habla son los juicios de Nuremberg. Y entonces explica cómo cuando iban a juzgar a los nazis, resulta que se encontraron con un problema. Para cumplir la ley, o sea, para juzgarlos cumpliendo la ley, los nazis tenían que haber hecho algo en contra de la ley. Y se dieron cuenta, los fiscales, de que es que lo que hicieron estaba en una ley. O sea, la ley les obligaba a hacerlo. Por eso ellos decían, es que yo cumplía órdenes. Es que había una ley que decía eso que hacían. Entonces no podían juzgarlos. ¿Cómo vas a juzgar a alguien por cumplir la ley? Entonces se dieron cuenta, es uno de los fallos de la ley, que la pensó un hombre y se equivocó y luego hace daño, pero luego no, es que estaba una ley, vale, pero esa ley no era buena, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que recurrir? Porque como querían juzgarlos, tuvieron que recurrir al estamento superior. ¿Cuál es ese estamento superior? La ley natural. Ahí da igual lo que diga la ley. ¿Está bien o está mal? ¿Perjudicaste a alguien o no? ¿Mataste a alguien o no? ¿Mataste a alguien? Pues entonces a pagar. Y todos fueron ahorcados. Si no hubieran recurrido a la ley natural, hubieran salido libres. Eso es lo que cuenta una parte de la historia. Luego, porque luego siempre en el canal de YouTube, es que no estás contando la otra parte, ya, pero eso no voy a entrar para que no borren el canal, lo siento, pero no voy a entrar ahí, ¿vale? Bueno, aquí lo explica con más detalle. En el 45, antes de la firma del Estado de Londres, se preparaban los acuerdos contra la cúpula del gobierno, ahí lo explica con más detalle todo lo que os he comentado. También hay una película que habla sobre eso, se llama Vencedores o Vencidos, cuenta la misma historia que el libro. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué estas llamadas, mal llamadas élites? Porque para mí no son élites, para mí un deportista de élite es el mejor. Para mí esta gente no son élites, yo les llamo los controladores, porque están controlándonos a toda hora. Todas las medidas que toman es para más control. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que piensan de nosotros? Pues aquí lo tenéis. Nuestra raza es la raza maestra. Este fue el primer ministro israelí.
nosotros somos dioses sobre este planeta, somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. O sea, nos están comparando con ellos como nosotros nos comparamos con los insectos, ¿vale? De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho, las demás razas son consideradas como excremento humano. ¿Eso es cómo nos consideran? Luego, ¿pero cómo pueden hacer esas leyes? ¿Cómo pueden hacer esas cosas? ¿Cómo tiran bombas donde hay civiles? ¿Comprendéis? Para ellos somos recursos, somos eslabones de una cadena que necesita estar bien engranada y todo lo que montan es para que esa cadena no pare, porque es lo que a ellos les mantiene vivos. Si paráramos la cadena, ellos no tendrían ningún poder, ninguno. Pero claro, nos educan para que esa cadena no pare. En el colegio nos enseñan, no nos enseñan a ser libres. ¿Tú qué quieres ser mañana? ¿Abogado? ¿Fiscal? ¿Médico? ¿Zapatero? Lo que sea, ¿no? O sea, no te dicen, vive la vida, no nos enseñan a eso. Antiguamente los filósofos, cuando se juntaban para debatir ideas, debatían sobre cómo vivir mejor, cómo encontrar soluciones reales a problemas, pero ahora no. Ahora toda la enseñanza es para mantener o incluso incrementar ese engranaje, ¿no? Pero claro, mucha gente todavía dice, ya, pero es que el pueblo unido jamás será vencido y esas cosas, ¿no? Pero ¿qué es el pueblo? Porque aquí los únicos que están unidos, no siempre, pero de vez en cuando, son ellos. Nosotros no estamos unidos, ellos ya se encargan de desunirnos. Entonces, para que comprendamos quién es el pueblo, tenemos que entender esto. Todos los gobernantes en Estados Unidos, todos, menos uno, todos provienen de este señor, de Jorge I de Inglaterra. Todos los gobernantes que han habido en Estados Unidos provienen de este, son descendientes de él, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que al final todos los que mandan en todos los países son los mismos linajes. Acordaros de un Pablo Iglesias, que luego resulta que otro Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del gobierno. O sea, ahí no podía entrar otro que no fuera del mismo linaje. Si le dieron espacio televisivo, era porque todo estaba planeado ya. Era porque tenía que ser él, no podía ser otro. ¿Comprendéis? Luego la mujer y todo eso es otra historia, pero el linaje tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque no puede entrar alguien que no sea de nuestro bando. Puede salirnos una manzana podrida, ¿entiendes? También este señor dijo, la alternativa del pueblo, el PSOE, ¿vale? Lo dijo, esto es un periódico, o sea, no me estoy inventando nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? El artículo 1.2 de la Constitución española dice la soberanía nacional reside en el pueblo español, de la que emanan los poderes del Estado. ¿Quién de nosotros tiene un mínimo poder para cambiar una ley o para cambiar algo allí? Nadie. ¿Quién tiene poder? El pueblo. Pero el pueblo no somos nosotros. Recordar que hemos dicho que nosotros nos identifican como esclavos. El pueblo son ellos. Por eso tú no puedes denunciar a un ministro en un juzgado normal. Tiene que ser en otro tipo de juzgados, en otra jurisdicción. Ellos son el pueblo. Por eso cuando se dice que la soberanía reside en el pueblo español, se refiere a ellos, no a nosotros. Pero ellos nos hacen creer que somos nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y votemos. Y entonces renovamos el contrato social cada vez que votamos, pero además nos comprometemos a estar 4 años callados. ¿Por qué? Porque metemos nuestra voz en una urna. Todo es magia, todo es simbolismo. Pero si no lo vemos, acordaros, estamos aquí para aprender a ver lo que la mayoría no ve, lo que en lo escrito no se ve. Entonces, bueno, pues podemos ver que solo en el Parlamento es donde se decide todo. Da igual, ¿sabéis cuántas ILPs se han puesto? Más de 100. ILP son iniciativas legislativas populares. No le llaman del pueblo, le llaman popular.
iniciativa legislativa popular, no del pueblo, porque estarían mintiendo. Ellos siempre nos dicen la verdad. Pero claro, empieza por P, parece que sea del pueblo, ILP, ¿vale? Pero son populares, no son del pueblo. Por lo tanto, de más de 100 o 200, ya no recuerdo la cifra, ninguna se ha ni siquiera planteado en el Parlamento. O sea, es una medida que te hacen creer que tú tienes opción a algo, pero como has metido tu voz en una urna por 4 años, no tienes derecho, da igual, es que ni la tienen en cuenta. No se ha debatido ninguna ILP en el Parlamento desde que estamos supuestamente en democracia, ¿vale? ¿Quién es el pueblo? Si nos vamos a la Grecia antigua, ¿quién era el pueblo? Los que estaban reunidos en las demos. De ahí viene democracia, el gobierno de las demos, el gobierno del pueblo. Demos significa pueblo. Democracia, el gobierno de las demos, el gobierno del pueblo. Pero ¿quién estaba en las demos? ¿Quién se reunía en esas demos para debatir y tal? Pues eran los senadores, eran los comerciantes, eran los soldados, o sea, los soldados no, los mandos de los ejércitos, etcétera, 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 la gente con mucho dinero. Ahí no estaban los esclavos estaban trabajando. ¿Eso era el pueblo? No, el pueblo eran los que se reunían en las demos. Los esclavos no eran el pueblo. Y nosotros estamos con lo mismo. Nosotros somos los que estamos trabajando y ellos no trabajan. Bueno, dicen que sí, pero claro, tienen que aparentar. Pero ya vemos en el Parlamento Europeo, cuando Alvise nos graba, el Parlamento está vacío. Está allí sí, graban al que habla, pero el resto hay 2 o 3 y uno de ellos es él. ¿Entiendes? O sea, quiere decir que vemos cómo trabaja. Y bueno, y solamente van al Parlamento, al Congreso de Diputados, cuando hay que votar algo. Y claro, tienen que estar todos allí para votar. ¿Entiendes? Si no, no hace falta que vayan, ¿para qué? Bueno, para que tengamos claro el tema del poder de la palabra y lo que significa, esto es el Diccionario Español Jurídico, el prólogo normalmente siempre te da una visualización rápida del sentido por el que se hace un libro, ¿vale? Y esta visión rápida nos dice que esto lo escribe el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o sea, no lo escribió mi abuela, ¿vale? Lo escribió alguien que se supone que es el que da el visto bueno a este libro. Dice, cuando yo uso una palabra, hace referencia al país, Alicia en el País de las Maravillas, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir que lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le dice, la cuestión es que sí, puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Dice, no, la cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo. Eso es el prólogo del diccionario jurídico. Con lo cual, ¿qué nos están diciendo? En el diccionario jurídico yo he puesto el significado de las palabras que a mí me interesan. ¿Vale? Vamos a ver algunas. Educación, acción y efecto de educar. Dirigir, encaminar, adoctrinar. Educación pública, educación libre. Analfabetismo, según la RAE, que no sabe ni leer ni escribir, no que sea tonto, no que sea estúpido, no, que no sabe leer ni escribir. Mi madre sabía muy poco escribir y muy poco leer, pero de tonta no tenía un pelo. Pero se nos hace creer que significa ser un burro o un inculto. Culto o cultura, dotado de las cualidades que provienen de la cultura o instrucción. O sea, se nos instruye como en la mili. De hecho, la educación actual viene de la educación militar prusiana, que eso es algo que mucha gente no sabe. Instrucción, acción de instruir. Instruir, enseñar o adoctrinar. ¿Enseñar qué? Enseñar a matar, enseñar a obedecer, se pueden ser muchas cosas. Inteligente, dotado de inteligencia, capacidad de entender o comprender. No tiene nada que ver con analfabetismo. El poder nunca pretendió que seamos inteligentes, nunca quiso que fuéramos capaces de entender o comprender, solo pretenden adoctrinarnos. Por eso implantaron la educación prusiana militar en todo el mundo. Entonces llega Kant en el periodo de la Ilustración y dice, bueno,
lo dijo de manera de avisar a la gente, ¿no? Dice, quien controla el lenguaje que alimenta nuestras categorías, controla la realidad que somos capaces de concebir. Repito, quien controla el lenguaje que alimenta nuestras categorías, controla la realidad que somos capaces de concebir. Creo que este retiro va de eso, ¿no? Kant comprendió que el orden social no es una copia de la naturaleza, sino una construcción por estructuras mentales que dieron origen a las ciencias sociales modernas. Por tanto, si lo que llamamos realidad depende de esas categorías mentales, podemos programarlas culturalmente y quien defina cuáles son esas categorías estará definiendo lo que es verdad y lo que no, como si fuera un pensamiento libre cuando han sido impuestos por los que definieron esas categorías y lo que es realidad y lo que es en realidad. El miedo de la pertenencia al grupo conduce a la obediencia y al deseo de pertenecer a ese grupo. ¿Qué quiero decir esto? Si yo controlo el significado de las palabras en el diccionario, yo soy quien defino lo que es verdad y lo que no. ¿Vale? Por lo tanto, al final es toda una manipulación, que dice, la manipulación genera idiotas y estúpidos que apoyan a quien le está robando y encima lo defienden. ¿Vale? Por ejemplo, los políticos usan 3 pilares para que la gente les siga sin cuestionar nada. Uno es la fusión de la identidad, ¿vale? Crean división, derecha e izquierda, y entonces el líder de la derecha, todos los de la derecha le siguen al líder de la derecha, y todos los de la izquierda siguen al líder de la izquierda. Entonces nos dividen, hacen que la gente se pelee entre ellos, mientras están peleando no están pensando, pero además cada uno está identificado con su líder. Entonces, como hables mal de mi líder, eres un proscrito, o eres un hereje, o eres un lo que sea, ¿vale? Eso por una parte. Luego está el caos informativo. Te saturan de información, solo tenéis que ver las noticias, yo hace ya bastantes años que no las veo, y la verdad es que tengo más claridad mental, porque te saturan, te llenan de miedo, te quitan la energía, te dejan sin tiempo, con lo cual todo lo que realmente es urgente deja de ser importante, porque todo parece importante. Entonces, yo incluso he dejado ya de ver las noticias de los grupos, de Telegram, de WhatsApp, que te ponen allí que si el otro está pegándose con... Total, luego, el tercer pilar es el doble pensar. O sea, son capaces de sostener ideas contrarias. O sea, lo vimos en estos años pasados. No, hay un comité de expertos. Luego dijeron, nadie dijo que había un comité de expertos. ¿Cómo que no? Si lo dijiste tú, está todo grabado. O sea, son capaces de decir blanco y negro y de sostener las dos ideas a la vez. Pero lo peor es que sus seguidores lo siguen sin verlo, sin cuestionarlo. Digo, pero ¿no ves que está engañándote? No hay manera. Entonces, son capaces de transmitir ese doble pensar a sus seguidores y cuando han conseguido esto ya es muy fácil de hacer. Bueno, pues hay que aprender a distinguir esa manipulación, distinguir entre la información y lo que es espectáculo, reflexionar, meditar, o sea, meditar las cosas antes de tomar decisiones. De esto habla muy bien Carmen Jiménez Huertas. Yo os recomiendo que veáis sus vídeos. La pobre ya no puede hablar, dicen que se la han cargado, la voz, no puede hablar. Lo peor que le puede pasar a una lingüista es que no puede hablar. Entonces, ella en las conferencias que le hicieron cuando todavía podía hablar, pues explica muy bien lo que es la manipulación del lenguaje. Esta, por ejemplo, se llama Ingeniería Lingüística, pero tiene varias más. Si buscáis Carmen Jiménez Huertas, podréis ver todas las charlas que dio, porque os van a salir. Fijaros, los 10 principios de la manipulación. Esto lo escribió Noam Chomsky, que dijo, la primera, la distracción, hay que distraer a la gente. Espectáculos, salsa rosa, programas de entretenimiento, ¿vale? Crear problemas. Tú miras la tele, lo único que ves son problemas. Diferir una medida futura. Que ser gradual. No puedes poner un problema tan gordo que haga que la gente despierte, como la rana, calentando el agua poquito a poquito, ¿vale? Entonces, cuando la rana se da cuenta, ya está hervida, ya no puede moverse, los músculos ya no le funcionan. Tratar a los espectadores como si tuvieran 10 años.
Si veis la televisión, veréis que nos tratan como si fuéramos niños, ¿vale? El pensamiento emocional versus el crítico, o sea, siempre nos atacan con las emociones. Es que mira, este lo que ha hecho, es que tú crees que esto puede ser, o sea, siempre nos atacan la emoción para que digamos, es que es verdad, fíjate qué malo era ese o qué bueno es el otro, ¿no? O sea, al final lo que fomentan es la ignorancia y la mediocridad. Los programas de televisión hay muy pocos que fomenten la capacitación. Uno de ellos puede ser Pasapalabra y creo que pocos más, ¿vale? Aparte de ese, creo que no hay ningún otro programa que fomente la intelectualidad, el saber, no sé, el conocimiento, el reto, el saber y ganar, también tienes razón. O sea, todos los demás fomentan la ignorancia y la mediocridad, a ver quién es más estúpido, quién hace la estupidez más grande, y ese es el que se lleva el premio. Hacer creer a las personas que ser estúpido, vulgar e inculto está de moda. Los programas estos de cómo era Gran Hermano y todo eso, pues fomentan eso. Reforzar la autoculpabilidad. No, es que claro, el medio ambiente es por tu culpa. El medio ambiente es por tu culpa. Es que mira los plásticos que echas, oiga, es que voy al supermercado y todos están plásticos. O sea, es que no tengo opción. Y los mercados cada vez los ponéis más difíciles, ¿eh? O sea, con lo cual al final tengo que comprar, fomentas que no vaya al mercado, que voy al supermercado y allí me lo ponen todo en plásticos. Que ojo, que el que hizo esos plásticos, el que puso esos plásticos en la verdura o en la comida, ya pagó a Ecoembes por usar el plástico, pero a mí me cobras ahora por tirarlos a la basura. Y encima le estoy tirando la basura seleccionada a empresas que luego venden esas mercancías que se las estamos dando divididas. Y os lo digo porque como bombero he ido a varios siniestros, donde he ido a vertederos, donde ves cómo están seleccionados y hablando con los operarios de allí, dicen, sí, no, es que estamos esperando que venga el del cartón y se lleve todo eso. Ah, ¿pero qué lo vendéis? Sí, aquí lo vendemos todo. ¿Cómo? O sea, cobras por 2 veces y luego vendes el material que yo te doy seleccionado. ¿Perdona? Pero así todo son capaces de reforzar nuestra autoculpabilidad. Es que los malos somos nosotros y tenemos que pagar por todo. Y por último, conocer a la audiencia mejor. Ellos nos conocen muy bien, por eso hay tantas cosas gratis. Todas las cosas que son gratis, ellos lo utilizan para conocernos mejor. Y de esa forma pueden hacer todas estas funciones. Pero es que esto es la manipulación mediática. Ahora nos vamos a la concentración de poder, que estamos en lo mismo. Reducir la democracia, fomentar el gobierno neoliberal, o sea, cada vez más gobierno, más poder concentrado, ¿eh? Moldear la ideología, su gestión mediática, por medio de cine, televisión, programas, redistribuir la economía, flexibilización global, le llaman. Es que las palabras que utilizan son muy guays, entonces claro, la gente se las traga, ¿vale? Pero al final es lo que ayer nos decía Llorel, viene un partido, hace crecer la economía, luego viene el otro y la reduce. ¿Para qué? Para que no vayamos a igualarnos con los de arriba, no, tiene que haber separación. Desplazar la carga, la plutomanía, atacar la solidaridad, fomento de la apatía y la mediocridad. O sea, por una parte te dicen que hay que ser solidario, pero luego realmente lo que te fomentan en la realidad es que no lo seas. Por lo tanto, al final tienes un cacao mental que ya no sabes qué hacer, si ser solidario o no. Por eso es muy importante saber quién somos y lo que es el resto, y a partir de ahí tomar decisiones propias. Dirigir las instituciones reguladoras, el rol del juez y parte. O sea, yo soy juez y parte, como estamos viendo, que ahora el Tribunal Supremo resulta que lo pone el político y cuando tiene que juzgar al político, ¿cómo va a juzgar al político que lo puso? O sea, al final son juez y parte, ¿vale? Por poner una elección. Manipular las elecciones, bueno, todavía hay gente que no se lo cree, pero ya es que más pruebas ya sería que te lo pusieran en la cara, ¿vale? Sí, solo hay que preocuparse un poquito nada más, ir a las mesas electorales, luego ir a cuando hacen la revisión de las juntas, en la junta electoral, y vas a ver cómo es Indra el que decide quién gana las elecciones. De esto hay un montón de pruebas y está denunciado en varios juzgados ya. Mantener
a la plebe bajo control, ¿vale? Fabricar el consentimiento, eso es una cosa muy curiosa, porque cualquier cosa que tú hagas o no hagas, para ellos significa consentimiento, pero cuando es al revés, no. Cuando es al revés, la administración ha creado la figura del derecho, perdón, del silencio administrativo positivo y negativo, con lo cual se coge al que le interesa en cada momento. Oiga, ¿y yo no puedo hacer lo mismo? Es que mi consentimiento fue negativo, igual que el suyo, o cuando me interesa es positivo. O sea, si tú puedes hacerlo, ¿por qué yo no? ¿No dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley? ¿Vale? Y bueno, luego aquí el último punto es marginar a la población, que bueno, lo estamos viendo, como cada vez estamos más... ¿Vale? Pero vamos a ver más cosas. La palabra nacimiento, que si no lo habéis mirado, si no me tenía que haberme tapado antes, ¿qué pensáis que significa nacimiento? Todo el mundo lo interpreta al momento de alumbrar, ¿no? Pues fijaros lo que dice el diccionario jurídico. Dice, hecho jurídico que determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. O sea, es un hecho jurídico, es un hecho dentro de su jurisdicción que determina que tú acabas de tomar la personalidad que está dentro de la jurisdicción de ellos. Por lo tanto, eres su esclavo. ¿Vale? O sea, ese hecho jurídico es el momento en el que hacen la partida de nacimiento. Porque es el momento en que ellos registran tu nacimiento. ¿Vale? Esto es el acta de nacimiento, esto es ese hecho jurídico que es muy parecido a un documento de mercancía, que ya sea por barco o por avión, este concretamente va por barco, pero es muy parecido, donde arriba está el dueño de la naviera, porque estamos en un barco, o no lo teníais claro. ¿Por qué pensáis que necesitáis un pasapuertos? Porque estamos en una naviera, estamos en un barco, y para pasar al otro barco necesitamos un pasapuertos. ¿Vale? Esto son los bonos que luego crean con esto. O sea, esto le dan un valor y crean este bono, estos tipos de bonos, donde con los mismos datos del acta de nacimiento crean un bono. Los bonos, ¿os acordáis cuando salía en la publicidad de la televisión? Se han emitido no sé cuántos bonos del Estado para que tú los compraras. Eran papeles que hacían y la gente los compraba y luego se les devolvía el dinero con X. Era una manera de financiarse. Ahora no, ahora se lo compran al Banco Central y el dinero siempre se va fuera. Antes por lo menos se quedaba en el españolito que lo compraba, ¿vale? Pero pues bueno, pues hacen esos bonos y con estos bonos hay gente que lo compra. ¿Quién? No lo sé, no puedo saberlo, pero quien los compra se convierte en acreedores del Estado. ¿Por qué? Porque ha vendido propiedades del Estado, pequeñas empresitas llamadas persona, que tienen un valor. ¿Qué valor se le ha dado? No lo sé, pero se le da ese valor y entonces el Estado se puede endeudar. Me acuerdo un día que vino Sánchez, que venía y todos aplaudiéndole porque había conseguido 100.000 euros del Banco Central Europeo y todos aplaudiéndole. Pero es que eso es más deuda, es que eso es más deuda. Y estamos pagando 100 millones de euros diarios de intereses. Diarios, de intereses. Ni siquiera se amortiza un euro de capital. O sea, eso lo estamos pagando cada día debiendo lo mismo, debiendo lo mismo. Este es el momento en el que ellos se supone que crean ese hecho jurídico llamado nacimiento, ¿vale? Cuando los padres firman, dando la autoridad, dando el consentimiento de regalarle el niño al Estado, porque es que se lo encontraron en un portal. En el portal de Belén no, en un portal de una... ¿Cómo se llamaban los centros estos donde llevaban los niños? Orfanato. Un orfanato. Es que se lo han encontrado en un orfanato, entonces se lo llevan al Estado. Pero el Estado te dice, no hombre, no, yo es que no puedo cuidar a tanto niño, entonces te lo dejo a ti, te doy la tutela. Por eso, cuidado que nos quiten la tutela, no os quitan al hijo, os quitan la tutela del hijo. Y te convierten en ciudadano. Ciudadano en inglés quiere decir, bueno, o se dice citizenship,
que quiere decir el ciudadano del barco, el ciudadano que está en el barco. O sea, ciudadano es citizen, pero ciudadanía es el ciudadano que está en el barco. ¿Vale? Es la traducción, yo no me he inventado esa palabra, ¿eh? Pero todo esto, ¿por qué? Ya lo hemos dicho antes, porque por medio de una ley, algo que no existe, hacen como que existe, como si fuera realidad. Pues vamos a ver qué es una ley, ¿no? Dice, norma, ya, ellos siempre nos dicen la verdad, no es una ley, es una norma, y una norma no es de obligado cumplimiento, ¿vale? Norma dictada por el Parlamento, aprobada con ese nombre, o sea, norma, fijaros cómo ponen paja en medio, ¿no? Para que no te des cuenta para que no puedas leerlo entero, pero vamos a leer lo que interesa. Norma, aprobada con ese nombre, o sea, es como si yo a la silla le digo elefante. No, es una silla, no es un elefante. No, pero yo quiero que en el diccionario yo pongo que es un elefante, y entonces tú ya te crees que es un elefante. No, es una norma, no es una ley. La ley solamente existe en la ley natural, porque es algo que no se puede cambiar. Pero una ley que hoy dice blanco, mañana dice negro, porque todo depende del que la dicta, ¿vale? Por eso es una norma aprobada con ese nombre que contiene mandatos. Ah, es que los mandatos hay que cumplirlos, son mandatos. Vale, vamos a ver qué significa mandato. El diccionario jurídico, podéis buscarlo. Contrato. Por eso yo le dije al juez, ¿dónde está el contrato que yo he firmado? Yo no recuerdo haber firmado ningún contrato. Él cambió de tema. Una ley es un contrato por el que se obliga a una persona a prestar un servicio, tal. Pero es que yo no he firmado ningún contrato. Porque, vamos a ver del contrato que hablan. Que antes de la pandemia hablabas del contrato social y decían, eso no existe. Eso fue filosofía antigua. Pero resulta que luego, a mitad de pandemia, la ministra vino de Bruselas diciendo, vamos a renovar el contrato social. Hostia, entonces sí que estaba vigente, porque lo van a renovar, ¿no? No dijo, lo vamos a volver a incorporar, no dijo a renovarlo. Renovar es que está y le han dado un maquillaje. Pues el contrato social, en el primer libro, capítulo primero, dice, el hombre, no dice la persona, dice el hombre, ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Así empieza el contrato social. ¿Vale? Y esta es la palabra que más me gusta, o sea, la frase que más me gusta. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado, en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. No dice unas leyes que todos acuerdan cumplir, no, a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad. El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado, que es el siguiente. La esencia de la teoría es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de que dispondrían en estado de naturaleza. Para que un contrato sea válido, tiene que cumplir estos 8 puntos. No 1, 2 o 3, no, tiene que cumplir los 8. Si no los cumple, no es válido. Y eso lo dice la ley, no lo digo yo, la ley mercantil. Las partes deben de estar capacitadas. Ya vimos el niño, estaba en plenas facultades y sabía muy bien lo que hacía, cuando sus padres le ponían la mano o el pie, ¿vale? Estaba, primer capítulo. Segundo, consentimiento libre y genuino. El niño, consciente de todo, dio su consentimiento. Tiene que haber divulgación completa de los términos y condiciones. Nos dijeron lo que representaba ser ciudadano o tener la ciudadanía. Basado en intercambio de valor. Tú me robas mi libertad, creas un documento, le das un valor, lo vendes para gastarlo por tus santos eso, y a mí ¿qué me das?
Yo cada euro que tengo me lo he ganado, currando. Tú no me das nada. Claro, nos venden lo de las subvenciones, lo de las prestaciones sociales, pero eso es peccata minuta, ¿vale? Certeza de los términos. Hoy un político dice que la pared es beige, mañana viene otro político y te dice que es azul, y luego viene otro y te dice que es verde. Debe de haber un encuentro de mentes. Como dijo un amigo mío, Alejandro Angélica, este es el único punto que se cumple, porque hubo un encuentro de dementes. ¿Vale? Autógrafos o firmas. ¿Dónde está la firma? Yo no lo he firmado. Y privacidad del contrato. Si no existe ni el contrato. O sea, no se cumple ninguno de los 8 puntos. Por lo tanto, el contrato es nulo, según sus propias leyes. ¿Vale? Entonces, ese contrato más bien sería un contrato de adhesión, que es lo que hace pues, Telefónica, cuando contratas un seguro, la luz, el agua, es un contrato de adhesión, o te adhieres o no tienes servicio, y si te gustan los términos bien, y si no también. Incluso los bancos también son contratos de adhesión. Es el contrato en el que uno de los contratantes somete la autonomía de la voluntad del otro a su querer y le impone unilateralmente el contenido de las cláusulas que integran esta norma jurídica individualizada. O sea, te la imponen y a ti no te queda más remedio que aceptarla. Pero es que en el contrato de la luz tú puedes elegir si quieres luz o no, pero es que aquí ni te dejan elegir. ¿Vale? Bueno, aquí he tachado, este es mi certificado de nacimiento, he tachado las partes de información y este es el bono que yo he creado para anular mi bono, el bono que crearon y que, no se puedan endeudar, que el Estado no se pueda endeudar más con mi valor. ¿Vale? Entonces, esto lo he tapado también, esto es, bueno, para que veáis que hay formas de contrarrestar toda esta situación. Someter. Bueno, pues vamos a ver qué significa someter, que lo decía el contrato social, ¿no? Dice, sujetar, humillar a una persona, tropa o facción, conquistar, subyugar, pacificar a un pueblo. Ya sabemos cómo los romanos pacificaban a los pueblos, ¿no? Eliminándolos. Así no había ya nada, ¿vale? Y después de todo esto, yo os pregunto, ¿pensáis que tu cuerpo, tu coche, tu casa, tus hijos y tus derechos son vuestros? No. Dices, tengo un cuerpo, no soy un cuerpo. Bueno, vamos a referirnos de cara al Estado, ¿no? O sea, ¿tú crees que el Estado te permite que tu coche sea tuyo, tu cuerpo, tu casa, tus hijos? Te los puede quitar cuando quiera. Pero eso también es lo que nos han hecho creer, porque realmente él no tiene ningún derecho a quitártelo, pero te hace creer que sí tiene ese derecho y la mayoría de la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque han manipulado el lenguaje. Y donde digo Diego. Mañana no me interesa esa ley, la cambio y ahora me vuelve a beneficiar más todavía. De hecho, si vemos la historia, nos damos cuenta que las leyes se han ido cambiando siempre en beneficio de ellos. Han habido momentos en los que, bueno, parece como que han hecho alguna ley para nosotros, pero siempre al final es para beneficio de ellos. Mucha gente tiene dudas, dice, no, hombre, no, mi coche es mío y lo he pagado, está a mi nombre, ¿vale? Vete ahí a esa casilla, la C4, lo miras con lupa y verás cómo te dice, no, usted no está identificado en el permiso de circulación como propietario del vehículo. ¿Puedes mirar? Luego vais al coche y lo miráis, ¿vale? ¿De quién son todos esas propiedades? De esta gente. Porque es el regis, es el rey, es el único real, ¿vale? Todos los demás somos ficciones. Entonces, solamente puede ser propietario alguien que sea real. Por eso no tienen apellidos, todos son nombres. Isabel, Alejandra, María, Felipe, Juan, Pablo, Alfonso, Sofía, bueno, este es el nombre protocolario, Juan, Carlos, Alfonso, Víctor, María, ni un solo apellido. ¿No os habéis dado cuenta, no? Esos son dinastías, ¿vale? Pero, claro,
los estados se endeudaron ya desde hace bastante tiempo. Empezó la primera quiebra económica de lo que es España, podríamos decir, porque antes evidentemente estaban los visigodos y toda esa gente, pero ya como país, como Estado, la primera quiebra es en 1557 con Felipe II. Bueno, él, como era Felipe II, pues hizo 2 quiebras, ¿vale? Felipe IV pues hizo 4, menos mal que no había un Felipe VIII, porque si no... entonces ya hizo 3, Isabel II pues también tuvo que hacer 2, y así, ¿no? Hasta que llegaba un momento, todas esas quiebras se subsanaban con favores. Una de ellas fue ceder Gibraltar, otra fue ceder las minas de Río Tinto, otra fue ceder empresas y otra serie de cosas. Hasta que vino el crack del 29, ¿vale? Que esto lo vamos a ver ahora. Hay otro diccionario que se llama el Black Law Dictionary, porque el que lo creó se apellidaba Black, ¿vale? Entonces, ese diccionario es como el equivalente al diccionario jurídico panhispánico, pero es el anglosajón. Y entonces aquí tiene varias acepciones de la palabra constitución. Y, por ejemplo, la palabra constitutor, dicen derecho civil, es aquel que por un simple acuerdo se hace responsable del pago de la deuda ajena. Es que la palabra constitución no es lo que nos han dicho que es. En el derecho civil es un acuerdo para pagar una deuda subsistente que existe sin ninguna estipulación. Al final, de ahí se deduce de que Constitución nos impone un derecho, el derecho de ser hijos de deudores, por ser registrados como nacionales sometidos a la Constitución. O sea, cuando nos inscriben en el registro civil, lo que están es, los padres sin saberlo, regalando a los hijos al rey. Por eso somos súbditos del rey, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos convertimos en deudores para pagar la deuda que ellos generaron por sus movidas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener claro lo que significa democracia y constitución. Ya lo hemos visto, la democracia es el gobierno del pueblo, pero tenemos que tener muy claro quién es el pueblo y quién no, y la constitución significa el que nosotros vamos a ser los pagadores de la deuda que contrajeron el pueblo. Pero hay un detalle más. Primero se llamaban naciones, luego se llamaron estados, ahora se llaman países. La palabra país viene del francés payonner, que significa el que va a pagar. Cuando atas todo, dices, es que cambian los nombres con el significado que a ellos les interesa. Porque podían seguir llamándose nación, ¿no? Que eran las naciones de los nacidos libres. La primera constitución de los Estados Unidos, esa primera que crearon, no, es que aquello fueron unos principios de no sé qué, no, aquello fue la primera constitución. Hablaba de hombres y mujeres libres. Cuando la sustituyeron por la actual, ya habla de personas. Entonces, en el crack del 29, que también fue una crisis provocada, evidentemente, pues, bueno, ya sabéis lo que pasó, mucha gente se suicidó, otros se arruinaron, otros se enriquecieron, ¿vale? Y Roosevelt dijo, hay que mover el país, entonces tuvo que pedir más dinero a esos banqueros internacionales, que lo único que hacen es poner la máquina en marcha y crear más billetes, porque tenían el poder, previamente habían conseguido ser los únicos que tenían el poder de crear dinero, pero encima sin estar respaldado por oro, que eso es otra. Entonces, pues bueno, pusieron la máquina en marcha, le prestaron más dinero a los Estados Unidos para rescatar el país y le dijeron, ¿y qué me vas a dar a cambio? Si ya lo tengo todo, todas las corporaciones son mías, las controlo todas, ¿qué me vas a dar? Y entonces no se le ocurre otra cosa que te voy a dar a la gente va a ser el aval del préstamo. Y ahí fue cuando creó el número de la Seguridad Social en Estados Unidos, que luego se impuso en todo el mundo, y es a través de la Seguridad Social, por eso pagamos todo a través de la Seguridad Social, todos los impuestos, todo va, o el DNI o la Seguridad Social, depende del país. Entonces,
con el número de la Seguridad Social crearon esas empresas, y esas empresas son las que avalan, y tienen que pagar impuestos, como cualquier empresa, son las que avalan esos préstamos que reciben constantemente los países. Pero lo cierto es que, con datos del Banco Mundial, el 96,5% de todo el dinero que se mueve en el mundo no existe. Solamente hay impreso un 3,5%. Y de ese 3,5%, solo una cuarta parte no es que esté respaldado en oro, sino que el oro que existe es el equivalente a una cuarta parte de lo que está impreso. O sea, realmente es el 1% del dinero que se mueve en el mundo. ¿Vale? Bueno, Sir Charles, el execonomista en jefe y gobernador de política monetaria del Banco de Inglaterra, dijo que la mayor parte del dinero que hoy existe en el mundo es dinero electrónico, o sea, ficticio, que se crea como por arte de magia. ¿Vale? Bueno. Y luego también advirtió este otro congresista que una consecuencia inevitable de instituir el sistema de la Reserva Federal era que las grandes corporaciones tomarían el control de todo. De ahora en adelante, las depresiones serían científicamente creadas y, de hecho, cada X tiempo ha habido una crisis. Cuando a ellos les interesa, hay una crisis, ya sea por medio de una guerra o por medio de tal. Ahora vamos a entender por qué le llaman el Capitolio y por qué le llaman algunas cosas para que comprendamos de dónde vienen todo esto. Esto es el Capitolio romano, o sea, los que habéis estado en Roma, pues lo habréis visto, y tiene una gran similitud con el Capitolio de Estados Unidos. ¿Por qué le pusieron Capitolio? Igual que el mismo nombre que tenía el Capitolio romano. Bueno, pues da la casualidad de que al lado del Capitolio hay un edificio que le llaman el Templo, que es exactamente igual que el templo que había al lado del Capitolio. ¿Vale? Esto era el templo romano, se le llamaba el templo romano, que era donde se acuñaba la moneta, que era la moneda del César. Ahí se acuñaba, el César iba todos los días para ver cómo iba el asunto. Y es prácticamente igual que todos los bancos centrales, los edificios, ¿vale? Donde se fabrica el dinero, el templo. La Biblia dice que están a la espera de crear el tercer templo. El primero fue la acuñación de monedas, la segunda fue la acuñación de billetes y la tercera será, si la implementan, se me ha quedado el dedo así. Es que el inconsciente. El tercero será. No ha sido puesta eso. El tercero será la implementación del dinero electrónico, ¿vale? Y la eliminación del dinero físico. Ese es el verdadero tercer templo que quieren implementar. Pero bueno, la Reserva Federal, la gente de allí le llaman el templo a la Reserva Federal. O sea que todo, cuando conoces esto, todo tiene sentido, ¿vale? De hecho, cuando vas a pedir un préstamo, una hipoteca o lo que sea, el banco no te da dinero. Esto ya ha sido demostrado con una sentencia que hubo en noviembre, donde una jueza de Salamanca, por fin, aceptó todas las pruebas y dictaminó que efectivamente el banco no había prestado dinero. Lo había creado de la nada, simulando que prestaba dinero al que lo recibía, al que firmaba hipotecando su casa cuando el banco no había arriesgado nada, por lo tanto era un enriquecimiento injusto y había una falsedad documental, había una estafa y una serie de cosas, ¿vale? Por supuesto el banco lo ha recurrido, como no podía ser de otra manera, pero está bien, porque a lo mejor llega al Supremo y entonces se crea jurisprudencia. El caso es que en ese juicio se demostró por primera vez en España que lo que yo he dicho durante años, ¿vale? Que los bancos, cuando van a dar un préstamo, reciben tu solicitud de préstamo, la solicitud que tú firmas solicitándolo, como a esos bonos que os he mostrado antes, y lo monetizan. Esa monetización significa que el banco está en deuda contigo, pero tú no lo sabes. Entonces el banco, esa monetización, te la transfiere a tu cuenta y tú te crees que te ha hecho el préstamo. Y entonces pones tu casa como aval,
y firmas la hipoteca, cuando realmente ha sido un engaño porque ha habido una ocultación de información y hemos visto los 8 puntos que se requieren para que un contrato sea válido, por lo tanto el contrato es nulo. ¿Vale? Y no lo digo yo, esto está en la página web del BBVA, donde dice que una forma alternativa, la virtual, el procedimiento por el cual los bancos comerciales también pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. O sea, no es algo que me estoy inventando yo, que lo dice el BBVA en su página web. ¿Vale? Bueno, yo le hice una captura de pantalla, no sé si lo han quitado o no. Esto es el primer préstamo donde se consiguió en la demanda que se puso, se consiguió que el juez le exigiera al banco que presentara el justificante de la transferencia, de cuando le transfirió el dinero del supuesto préstamo. Primer apunte, tipo de movimiento nuevo, no procede de ningún sitio. Eso fue la copia de la transferencia, o sea, crearon el dinero de la nada. Y esta es otra donde lo hicieron un poquito mejor, donde aquí vemos que el mandante y el beneficiario es el mismo, he tapado el nombre pero he dejado las iniciales, de forma que cuando le hicieron la transferencia se lo hicieron desde una cuenta del cliente a otra cuenta del cliente sin que el cliente lo supiera. O sea, crearon una cuenta sin su consentimiento ni su conocimiento, ingresaron el dinero que crearon, lo ingresaron ahí y luego simularon que le transferían el dinero a la cuenta que sí conocía. Estos son pruebas de juzgados, o sea, todas estas documentaciones están en los juzgados. Y simularon como que le hacían el préstamo para que el cliente firmara la hipoteca. Porque primero firmas la compra-venta y cuando la casa ya es tuya, que ya no tendrías por qué firmar la hipoteca, después te hacen firmar la hipoteca. No es que es el mismo acto, no. Son dos escrituras diferentes. Y siempre es la de después la de la hipoteca, porque no puedes hipotecar algo que no es tuyo. ¿Qué pasa entonces si en compraventa tú firmas y no firmas la hipoteca? Entonces teóricamente tienes derecho de vivir ahí sin haber pagado nada. No sé si alguien lo habrá probado, pero seguramente el notario no Claro, no te termina de firmar tampoco. Claro. Bueno, Richard Wegner, que es un economista, aquí está todo su currículum, pues lo lleva diciendo desde hace años, que los bancos crean dinero de la nada, o sea, no lo decía mi abuela, ni mi padre, no, lo decía un experto en banca que ha estado dando, catedrático en banca, profesor de finanzas, director fundador del centro de banca, o sea, quiero decir, estamos hablando de alguien que sabía de lo que hablaba, ¿no? Y aquí vemos billetes antiguos, que sí el dinero estaba respaldado por algo, y decía, el Banco de España pagará al portador, esto eran pagarés. Tú ibas con esto al Banco de España y estaba obligado a darte su equivalente en oro. Pero claro, como nadie iba con el oro por ahí, pues pagábamos con los billetes. Pero esto era un equivalente a X porcentaje de oro. Incluso las últimas, ahí ya empezaron a quitarlo, ya pusieron ahí 10.000 pesetas el banco pagar al portador, ya lo fueron quitando, ¿vale? Pero ahora, en los euros de ahora, no pone nada de portador, ni de pagaré, ni de nada. Y si te fijas, esto es papel pintado con copyright. O sea, tú, iba a decir probarlo, no. A ver, que no se piense que estoy fomentando lo que voy a decir. Pero imagínate que matáis a alguien, ¿vale? Te llevarán, te juzgarán, estarás 2 años de juicios y tal, por si intentarán probar que has sido y todas esas cosas. Y a lo mejor, incluso, habiendo matado a alguien, si no consiguen demostrarlo, te irás de rositas. Pero como falsifiques un billete de 5 euros, vas a la cárcel directamente. Por el copyright. Estos son los presupuestos del Estado, ¿vale? Fijaros cómo la deuda pública la ponen al final. La deuda pública la ponen al final, para que ya te canses de leer y digas, ya no leo más, ¿vale? Pero fijaros, aquí estaba, hacía 2 o 3 años, en 31.000, casi 32.000 millones. Por eso digo que cuando se pagan 100 millones de euros diarios de intereses, no estamos amortizando ni un céntimo. Seguimos debiendo lo mismo. Por lo tanto, todos los años se pagan 31.000
600 millones de euros, porque la deuda está a punto de llegar a los 2 billones de euros. O sea, esto no es la deuda, esto es lo que pagamos al año, que si hacéis el cálculo, son casi 100 millones de euros al día. 365 días por 100 daría 36.000 millones, ¿no? Pues esto es lo que pagamos al año, porque la deuda está cerca ya de los 2 billones con B. Y no los 2 billones americanos, no, los 2 billones españoles. Por lo tanto, es una deuda que aquí no aparece, porque si apareciera rompería todo el... Pero imaginaros que es la cuarta partida más importante de todas, la cuarta, y hay un montón. Sanidad, es que los impuestos es para sanidad, educación y cultura. Una mierda, es una miseria, es miseria lo que se emplea en sanidad, educación y cultura, ¿vale? O sea, bueno, ¿y qué eran? Carreteras, Bueno, pues habría que buscar por aquí dónde estarán las carreteras, pero vamos, que no va a ser nada, ¿vale? Los que más se llevan son las comunidades autónomas. Esas son la segunda partida más grande, creo que estaba por aquí, órganos constitucionales, gobiernos y otros, casi 40.000, más que la deuda, Aquí abajo estaba, administración, No, son las pensiones, Juan. transferencia a otras administraciones públicas, la segunda. Pero la primera son las La primera son las pensiones, sí. No, pero estaba, a ver, pero esto por lo menos va a la gente. Ya, ¿no? Pero esto va a transferencia a otras administraciones públicas. ¿Vale? O sea, que si no hubiera esa triplicidad de gestión estatal, regional y provincial, probablemente se disminuiría bastante esas partidas. Pero bueno, eso sería otra historia. Esto es como han crecido la deuda pública del Estado. Empezó, cuando murió el tío Paco, pues empezó, qué casualidad, antes no había, algo bien haría, ¿no? Cosas malas también hizo, pero... No, por supuesto. Cosas malas. A mi padre lo metió en un campo de concentración. O sea, no voy a hablar bien de él, pero quiero decir que algunas cosas parece que hizo bien. Pero cada vez que llegaba una crisis, ¡pam!, pegaba un saltito. Cuando llegó otra crisis, ¡pam!, otro saltito. Llegó la pandemia, otro saltito. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se incrementan de esa forma cuando llegan las crisis? Por el artículo 135 de la Constitución. Ese artículo que cambiaron un mes de agosto cuando todos estábamos de vacaciones. Fíjate si habrán cosas importantes que cambiar en la Constitución. Solamente han modificado 3 cosas. La primera creo que fue un aumento de sueldo de los políticos. Esta fue la segunda, y la tercera, esta última, donde cambiaron la palabra disminuidos por discapacitados, que yo creo que eso ha resuelto todos los problemas del país, ¿vale? Pero eso sí que era importante cambiarlo, igual que esto. Eso sería para otra conferencia, porque ahí hay tela marinera el tema de disminuidos y discapacitados. La deuda pública, fijaros lo que dice, ese artículo lo cambiaron para darle prioridad absoluta al pago de la deuda. O sea, no habrá para pensiones, ni para educación, ni para carreteras, ni para sanidad, pero la deuda se tiene que pagar. Esto es lo que hacen los políticos. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda ni de modificación. O sea, lo que está firmado, ¿vale? Ahora, eso sí, dice que según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esa cantidad no puede superar el 60% del PIB. Pero fijaros, el PIB de España está en 1, poco billones y la deuda está en casi el doble, casi 2 billones. Ha superado el 60. ¿Pero qué sucede? No pasa nada, si lo superas, pagas una sanción del 0,2. O sea, lo haces porque es necesario, supuestamente, pero te hacen pagar sanciones. ¿Y quién cobra esa sanción? Si ya estás cobrándome intereses. ¿Os dais cuenta cómo es una manera de exprimir y exprimir? Pero dice, los límites de ese déficit solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica, situaciones de emergencia extraordinaria. Por eso cada vez que necesiten aumentar la deuda, tendremos una crisis, una catástrofe natural o una situación de emergencia. Y este es el mapa, ¿qué pensáis que es? ¿El mapa de los países más desarrollados?
O endeudados. Es que coinciden. Japón, el más endeudado, Europa, América del Norte. ¡Qué casualidad! Son los más endeudados. Vais atando cabos, ¿no? Bueno, pero para que no, ya creo que os he hundido bastante en el barro, ahora os voy a subir un poquito. Entonces, esta frase es que me gusta mucho porque va un poco en lo que se pretende conseguir en el retiro este, que es que la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, es una realidad que debe ser experimentada. Este es el gran filósofo olvidado, se le llama así, o sea, es Kierkegaard, es un filósofo que prácticamente no se estudia en las facultades, pero tiene frases muy, muy buenas. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de estar viendo la televisión y viendo problemas que crean ellos y tonterías, ¿por qué no vivimos más en presencia con nuestra familia, aprovechando el tiempo al máximo, o estudiando algo que nos interese de verdad, o simplemente disfrutando de la familia? Lo que hablábamos, estar presentes en el ahora. Tenemos que ser conscientes de nuestra grandeza. O sea, Charles Dickens dijo que hay grandes hombres que hacen a otros, que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. La gente grande reconoce la grandeza donde sea. El grande no se compara, corre con uno más grande y aprende de él. Hay gente que no, solamente quiere reunirse de mediocres para él parecer que es algo. Bueno, pues yo prefiero ir con gente que me enseñe algo. Nelson Mandela, no es que sea un fan de él tampoco, pero bueno, dijo algo muy interesante. Dice, es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos asusta. Porque nos han adoctrinado a eso, Mucha gente dice, no, es que yo no quiero parecer prepotente. Por eso Llorel muchas veces rompe ese esquema. No, si te quedas con el mensajero, no me vales. Lo que importa es lo que digo, no cómo lo digo. Yo podía aquí haber venido de bombero, o de policía, o de astronauta. ¿Cambiaría algo lo que estoy diciendo? ¿Vale? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes somos nosotros para no ser grandes? ¿Por qué yo me tengo que desvalorizar? Hombre, no, descubramos nuestra grandeza, ¿vale? Porque esa gloria divina está en tu interior, está en todos y en cada uno de nosotros. Y se trata de descubrirlo. También hemos venido aquí para tomar conciencia de quién somos, ¿no? ¿Ya lo habéis descubierto alguno de vosotros? No vamos a hacer spoiler. ¿Os habéis dicho alguna vez que os amáis? Sí. Parece, a algunos les parecerá cursi, a otros les parecerá ridículo. Rompamos los esquemas. ¿Por qué tiene que ser ridículo decirte a ti mismo que te quieres? Igual que decírselo a tu pareja. Hay gente que le da vergüenza decirle a tu pareja que la ama. Pues si es que es lo más bonito del mundo. Pues ¿por qué no tiene que ser bonito decirnos a nosotros lo mismo? Levantarte por la mañana, mirarte al espejo y decir, qué crack eres, mira lo que hiciste ayer, pam, pam, yo qué sé, lo que sea. Cada uno su película. Verás cómo te vas con las pilas cargadas a donde tengas que irte. Pero claro, si miras y dices, hoy otro día más de sufrir, si empiezas el día así, pues ya vas derrotado. ¿Vale? Esto es lo que hemos venido a descubrir aquí. Bueno, no he encontrado una figura más, pero bueno, era para que nos entendiéramos, ¿no? Pero esta figura tiene mucha tela, porque fíjate que es Dios quien le tiende la mano al hombre. El hombre está descansando. No es el hombre el que quiere alcanzar a Dios, es Dios quien quiere alcanzar al hombre. Y esto, si veis la foto entera, simula el cerebro, pero también simula el útero.
¿eh? Así que ahí lo dejo para que reflexionéis, ¿vale? Y a seguir buscando al Dios que tenemos dentro. Bueno, ahora al final lo has solucionado, pero yo hasta ahora estaba pensando, creo que era mejor cuando nos pegaban con los látigos, porque al menos lo hacían en la cara, no por detrás. Y es que las las que te crees. Al menos lo sabíamos. Lo que dice, no hay más esclavo que el que se cree libre sin serlo. Por eso los planos estos americanos parecen un barco un poco. O sea, tienen la entrada con la madera. Bueno, y los españoles también, lo que pasa es que los modernos ya le han quitado toda esa teatralidad, pero en un principio eran todos así porque tú entrabas en el barco y tenías que obedecer al capitán. En un barco tú subes y tienes que obedecer al capitán. Y el capitán puede echarte a los tiburones y no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque en el mar está en otra jurisdicción. Hay un vídeo africano que justamente se pone delante del juez y el juez como que ya depende de puede juzgar y se levanta además como ofuscado porque sabe que lleva razón y no va a faltar respeto a los dulces y se va. Y entonces el hombre que se queda ahí con sus sentencias sin juicio declara como falta que como el juez, el capitán del barco abandona el barco. Por tanto, claro, me quedo como... Sí, como parte de... Como soberano, único soberano de la sala, reclamo y reclamo, sin juicio, no válido, lo que sea, sí, sí. ¿Tú tienes conocimiento de alguien que haya recuperado la propiedad de una titularidad? ¿La propiedad de qué? De una titularidad. La propiedad de una titularidad, es que la titularidad es la titularidad. Claro, tú eres titular de, por ejemplo, O sea, convertirte en propietario real de algo. Pues sí que hay gente que lo tiene, pero es muy difícil. Es muy difícil. Estamos en ello. No, primero hemos activado el bono para que el Estado se deje de endeudar a nuestra costa y bueno, luego se va a usar para más cosas. Yo es que voy por otro camino, yo voy por el tema mercantil, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay gente que lo hace de una manera, gente que lo hace de otra, eso va un poco en tu manera de ser o en lo que te desenvuelvas mejor. Yo probé varias cosas y vi que lo que mejor me podía defender era con el tema del acreedor de parte asegurada, que es todo el tema mercantil. Convertirte en acreedor, como los acreedores de los países, ¿comprendes? Porque realmente es que nosotros le hemos dado un crédito al Estado, con ese bono que ellos crearon, sin saberlo, pero lo hemos dado. Por eso la activación del bono, para convertirnos en acreedores, no en deudores que tienen que pagar por todo, sino en acreedor. Pero eso eso es largo de explicar. Dime. Hoy en día, ¿qué tan práctico es si tienes un hijo no registrarlo? A ver, yo siempre digo que hay que registrarlo por lo siguiente. Si no lo registras, va a ir esos vestidos que se ponen en el traje, que se cambian la personalidad, pues van a ir a tu casa y te lo van a quitar. Porque además es que tengo amigos que se lo han dicho. Escribieron escritos diciendo, a ver, ¿usted me asegura que si el registrarlo no lo estoy regalando al Estado? Y el registrador no le respondió diciéndole, no, usted no está regalando nada, su hijo es suyo, no. Le dijo, lo llamó y verbalmente, no por escrito, le dijo, o registras al niño o mando a la Guardia Civil y te lo van a quitar. Así de simple. Lo que tú quieras. Tienes 15 días para traerlo. Entonces, es lo que hablábamos el otro día, que explicaba él. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Follones? Pues ahí los tienes. ¿Buscas tranquilidad? Pues hazlo de otra manera. Hay otras vías. Parte de lo que ya está. Correcto. Fíjalo y luego juega al juego, ¿no? Todas las leyes, todas están hechas para nuestro beneficio, pero estamos aquí para aprender a ver lo que en lo escrito no está, ¿no? Perdón, en lo escrito no vemos, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a ver lo que la mayoría no ve. Pues veamos en las leyes lo que nos beneficia y juguemos al juego con las mismas reglas que ellos. Pero, a ver, ellos han hecho las leyes para su beneficio. Solo tenemos que cambiar nuestra posición para que nos puedan beneficiar igual que les beneficia a ellos.
¿sabes? Y hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la legalidad de ellos. También el ajedrez, ambos tienen las mismas piezas, las mismas normas. Tú decides como jugador. Si no quieres jugar, pues bueno, pues... Si tú ya partes de que, yo no sé las reglas, voy a cometer errores, no, que me mueva otro las fichas, busco al abogado, al asesor, al no sé qué, y tú no aprendes nada, pues nunca aprenderás a jugar al ajedrez. En el momento en que no tengas a tus ayudantes, pues no vas a saber qué ficha mover. Si tú aprendes, sabrás qué ficha mover. Pero hay gente que se bloquea desde el principio, no, es que yo no soy capaz, yo no soy capaz. Eso para mí es imposible. Entonces ya te estás creando esa realidad. ¿Eh? Es lo que nos enseñaron de pequeños. Claro, nos han enseñado, no, tú eso no, que eso es muy difícil. Mira, he traído esto por si surgía y ha surgido. Esto hay mucha gente que lo ve y dice, eso es imposible de montarlo. Es imposible de montarlo. Mucha gente nada más verlo, es imposible. Pues bueno, es cuestión de entrenar, igual que todo. ¿Quién corre una maratón? El que entrena, pues entrenando lo montas. Tardarás 1 minuto o 7 o 10. O una semana en aprender o lo que sea, pero al final si te pones, claro que lo haces, como cualquier otra cosa. Yo no sabía nada de ley natural, hace 6 años, ahora fui aprendiendo, pues cualquiera de vosotros lo puede hacer igual. El problema es que si tú te mentalizas y te sugestionas y te convences a ti mismo de que tú eres incapaz de hacer eso. El otro día no me acuerdo con quién estaba hablando, pero es que para mí eso es imposible. Digo, por favor, déjate de programarte, que te estás programando. Pero es que eso es muy difícil. Digo, deja de programarte. Pero es que yo eso no lo he hecho nunca. Deja de programarte. Empieza a programar lo que tú quieras. Bueno, voy a intentarlo primero. Voy a ver cómo lo puedo hacer y a ver si, depende de lo difícil que sea, buscaré a quien me ayude. Vale, ahí empiezas a cambiar tu actitud. Pero si ya te bloqueas y dices que no vas a conseguirlo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Me pongo aquí para ganar protagonismo. Dile. En toda tu evolución, ¿por dónde se puede empezar? Tal vez te quiero decir, ¿qué camino tomar para empezar a tomar contacto con esto? O si tú sabes de gente que pueda echarte la mano en cómo empezar, en cómo por dónde tirar. ¿Pero a qué te refieres? Como el tema de la ley natural, el tema de... Bueno, hay distintos caminos que tomar. A defenderme si abogado en un juicio. Bueno, pues es que tienes que primero decidir qué camino quieres tomar. Tú ahora imagínate que estás en un cruce y te ves cinco calles y dices, hostia, ¿para cuál tiro? Primero tienes que ver cada calle a dónde te lleva y decidir la calle. Y una vez decides la calle ya empezar a estudiar. Claro, porque si vas sin abogado también la puedes... Pero el tema es, lo importante no es solo saber ir a un juicio sin abogado, porque a lo mejor tú nunca tienes un juicio. Se trata de saber cuáles son tus derechos y tus izquierdos. Y eso es lo que te permite defenderte en un juicio o en 1000 cosas más. Pero no se trata solo, es que si un día tengo que ir, y si eso no te pasa nunca. Marian Rojas Estapé dice, el 90 y tantos % de cosas que nos preocupan nunca sucede. No se trata de prepararte para una cosa, se trata de saber quién eres tú. Y una vez sabes quién eres tú y decides hacia dónde quieres ir, pues eso es lo que tienes que dominar, ese camino, sea el que sea. Quizás valorar el coste también, ¿no? Por si es por una circunstancia muy pequeña, no hace, igual pues, no pasa por el proceso. O sea, claro, explícame de lo algo que fuerte, si es algo que... Si nos para la Guardia Civil y por no enseñarle el carnet acabamos perdiendo 3 horas y tal, y al final te pone una multa. Hay que valorar. Mucha gente me dice, es que tú todavía vas con el DNI. Digo, claro, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué tipo de soberano eres? Digo, pero vamos a ver, que el rey también lo tiene, ¿eh? El rey tiene un DNI. O sea, que el tener el DNI no significa que eres una mierda, ¿no? O sea, vamos a ver, tenemos que tener claros los conceptos. O sea, a mí hace poco me paró la Guardia Civil y me hizo soplar. Yo iba a trabajar, todavía no me había jubilado, fue la última vez que me paró la Guardia Civil. Y yo iba de guardia y llevaba la bolsa de bombero detrás.
Y entonces, claro, un domingo por la mañana, a las 7:30 de la mañana, yo entraba de guardia, se ve que dijo, este vendrá de beber seguro. Me paró y claro, vio la bolsa de bombero, le digo, entro de guardia, si quiere me acompaña. No, tira, y ya está. Pero si me hubiera pedido el DNI y me hubiera pedido soplar, ¿qué me cuesta a mí si yo no había bebido nada? Pues soplo, le enseño el DNI, lo que me pida, y me voy a currar. Si no llego tarde, y es peor. ¿Comprendes? ¿Qué de los impuestos consideras que como hombre libre podríamos aumentar? Ese es uno de los objetivos. Yo estaba pensando en algo de eso, de si en hombre libre, ¿por qué debería de aceptar algún impuesto que yo no he elegido? Porque Además, le han puesto ese nombre. ese impuesto, Impuesto. ¿al santo de qué, no? Si Es yo que no te lo estoy dicen en la firmando cara. ningún contrato, ¿por qué me pones Ese es uno de los objetivos. los libres? De eso es algo que Pero siempre- todo va en el mismo paquete, o sea, el defenderte bien en un abogado, no pagar impuestos, por lo menos ciertos impuestos, porque a ver, estamos en una sociedad, algo tenemos que pagar, porque si no las carreteras no estarían, y de vez en cuando encontrarte un policía también viene bien, porque yo qué sé, puedes... De ahí a pagar el 70% de mis ingresos, pues... Exacto, entonces eso es un abuso ya, ¿me entiendes? Y parece que hay gente que lo ve normal. No, es que en tal país todavía pagan más. Ya, pero allí cobran el triple. Sí, joder, por Burkina Faso sale la niña de mutilas, ¿no? Se está, joder. Bueno, que bueno, esto se está dando, pero... Bueno, es que ya me he buscado. Pero todo lo que tú emites en la vida es comunicar. Todo lo que... Emites en la vida es comunicar. No existe si no comunicas nada. Entonces, si tú tienes un problemilla con eso, con los impuestos, no estás de acuerdo, pues comunica. Y ahí empiezas a dejar un rastro de que no estás de acuerdo. Empiezas. Ahora tienes que sostener por qué no estás de acuerdo. Sosténme que tú no estás de acuerdo con que te cobren impuestos. Para empezar, yo no lo sé decir. Yo cuando elijo venir aquí... Pero tú tampoco has elegido ni el papá ni la mamá que has tenido, ni el país en el que has nacido. Cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Te matamos. Ahí se te cae el argumento. ¿Por qué? O sea, yo... Porque tú no has elegido nacer. Bueno, pues mis padres tampoco. Quiero decir, en esa cadena... Pues por eso está el mundo que está. Hemos nacido Para que te des cuenta de que no has elegido. en un lugar. Pero dentro de esa no elección, ¿por qué debería ponerse? O igual que y todavía puedo comprender la idea de pagar impuestos, es decir, yo voy al supermercado y pago IVA, no me queda otra. Que tampoco puedo elegirlo. El IRPF puedes decidir o no pagarlo, puedes decidir evadir impuestos o lo que sea, pero el IVA, si vas a un supermercado o un restaurante, te lo cobran igual. Pero eso lo veo más Pero tú te refieres a los directos. sobre todo los directos, porque los indirectos los veo como un pago, como un servicio, un acuerdo. Yo decido suscribirme a Netflix y me da a cambio películas y yo decido pagar esa suscripción ya que no me interesa porque no me aporta lo que yo considero, cancelo la suscripción. Porque con los impuestos no puedo hacer, bueno, se puede hacer, me voy a otro país y pago a otro país, ¿no? Pero no entiendo tampoco dónde está, claro, el punto de por qué debería de pagar yo impuestos, sobre todo si no estoy de acuerdo con el servicio que se me entrega a cambio en teoría, ¿no? Que es por lo que ¿Qué significa impuesto? estemos obligados. Para ellos, ¿qué significa? Porque seguro que la acepción no es que esté impuesto, que penalizan de alguna manera. Tributo exigido al Estado sin contraprestación. Sin contraprestación. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es el Estado? Tributo al padre, sin contraprestación. Si tú no quieres pagar impuestos, no te convierte en libre, te convierte en alguien que tiene un conflicto con el padre. Tú no le das un tributo al padre. Si lo tomas como una idea, cada céntimo de este tributo ya no es un impuesto. Pues estás tomando el significado, no la palabra impuesto, sino tributo al padre, al Estado, sin contraprestación. Yo no te pido, soy tan abundante que te doy. Entonces, ¿tú qué estás haciendo en tu vida, en tu imaginario? Generar abundancia y riqueza. Tienes para dar. Ya no hay conflicto en la entrega. Dejar la botar los niños. Sí, cambias la idea de la cosa. Nosotros no podemos ir hacia
punto B sin partir del punto A. Y el punto A es en el que nos encontramos. Si yo lucho contra el punto A, ese es el punto B. O sea, mi punto B era luchar contra el punto A. ¿Y si desde el punto A ya no estabas pagando? ¿Qué es mi caso? Yo nunca ni he pagado, nunca he pagado, lo pago. IRPF. Nada, bueno, claro, Ah, pago sí. directo. Claro. Yo a todo el resto sí, por lo que digo, pues tampoco me importa. O sea, es algo que hace, es algo que bueno. Pero no. Pero no pagas y generas 5 o 6 millones de euros al año y no los pagas. No pagas impuestos. Yo no O pago. generas, estás por debajo de la barrera, que es más caro una investigación que lo que te van a sacar. Sí, pero bueno, no estoy todavía en el punto de 5 o 6 millones al año. Entonces, también es cierto que justo esa barrera inicial en la que inicias tu vida, tu carrera económica profesional, luego es justo ese punto de equilibrio en el que muy al inicio los impuestos te aplacan mucho y ¿A ti? al que empieza. Al que prospera. Al que prospera. Al que va a prosperar, España te dice, este es el país en el que si sigues siendo de aquí, sigues siendo local. Si tú quieres expandirte ya no eres local, Claro, ten un pensamiento global. eso es. Entonces, si tienes un pensamiento global, ¿por qué sigues aquí? No siempre estoy aquí. Ya está, simple. Si yo Sí. no soy de España, me Claro, puedo ir. yo suelo voy varios meses al año, más de 6. Y no los pago, o sea, quiero decir, no los pago. Sí, no lo guardas centro de intereses, etcétera, no lo guardas aquí para que eso sigue las reglas. Ya Sí, está, sí, ya no bueno, te yo preocupes. es verdad que todo lo que hago lo hago siguiendo las reglas también. Claro, es ideal. Pero digamos que lo hago también desde un prisma de, porque no estoy conforme con lo que se... Claro, Claro, pero si tú eres emprendedor, ¿no? Y tienes una empresa, tú quieres una empresa próspera, ¿no? Si tú quieres, eso sería como ver un jardín en el que crecen flores. En España no crece nada. ya, complicado. Claro, entonces tú cambias tu semilla a otro sustrato. Sí. Que eso es lo que está haciendo España, parte de que salga de aquí. Ah, Te sí. genera incomodidad para que dejes de ser local. Y descubras el mundo. Al cambiar el entorno, cambian tus pensamientos y a partir de ahí cambia toda tu realidad. Gracias, España, por haberme marchado. Esa incomodidad no. hacía que empezaras una nueva vida con la que te tenías que encontrar, porque tú eres emprendedor, que estás abierto a ofrecer al mundo. El que quiere la paquita se queda en España. En España se tiene que quedar porque busca la paquita. Lo veo así, aunque me da a veces también lástima en el sentido de... guau, Era que salir sería- con la pertenencia del lugar. No tanto por ahí, que también obviamente, bueno, pues sí, uno siempre puede tener pertenencia, pero no, pienso más en qué sería de España, qué sería de Málaga, la costa o la Costa Brava, si España tuviera unos impuestos similares a Dubái. O sea, si están, por todo, a mí yo no tengo nada en contra de Dubái, pero si están todos los criptocross y todos los frikis ahí con las chicas del fan, no sé qué, a 0%, en un desierto, mira, nada, que es como Las Vegas, es como, tío, no hay nada. Repite lo que has dicho. En un desierto en mitad de la nada. No sé dónde En un gran hermano. Ah, En un gran hermano. sí. Eso es mejor. Prefiero pagar impuestos en España. Claro, ¿qué sería de España? ¿Qué sería de Europa? Todo España en particular, porque somos Es el lugar ideal para vivir. el paraíso de Europa. Es decir, ¿qué sería de las Canarias si tuvieran un 10% de impuestos? Estaría Google aquí. Pero eso generaría una competencia desleal con el resto de países. Si tú tienes un buen clima, encima tienes buenos impuestos, tienes buenas infraestructuras, tienes gente maravillosa, tienes conciencia, Bueno, dejas en ridículo al resto del planeta. en Alaska pasa igual. En Alaska tienen un clima de mierda, las infraestructuras asquerosas, pero tienen un 0%. O Para compensar. Claro, para compensar. Pero Florida igual. Florida también tiene un clima cojonudo, que tampoco es bacanas. Y tienen Ya también... no es tan cojonudo. Ya. Ya no es tan cojonudo. Pero aún todo tiene un clima muy favorable. Pero y en cuanto a impuestos no habrán de aquí, pero sí están los estatales. Sí, a ver si Si están los gubernamentales, solo que Florida, igual que Texas y demás, pues dicen aquí no, aquí somos más liberales y aquí se quiere prosperar. Pero también te vas a encontrar con muchos arcoíris que de fotocolor. Sí, como todo más. Claro, Sería competencia Es una cuestión de yo dónde encajo, si soy un algarrobo, en qué punto crezco. Ya que soy un algarrobo que camina y me puedo mover, ¿en qué punto crezco yo? Porque el mismo sistema con impuestos y demás se han hecho los aeropuertos con los que vas a coger el avión y que ya se país. Sí, cierto.
Claro, entonces hay que honrar todo lo que se ha hecho, porque la humanidad ha hecho una gran labor construyendo el mundo en el que vivimos. Entonces lo que tenemos que tomar es un punto de partida y perfeccionarnos a nosotros mismos, pero sin abanderarnos. Entonces, bueno, más o menos ya lo tienes. Es decir, cumplo las reglas, la teoría de bandera la cumples, y por lo tanto yo estoy haciendo mi derecho. Ya está, y te estás moviendo. Y el tema de moverte hace que tú tengas una vida que no tiene nada que ver con el que se queda aquí, con una banderita, y esperando que las cosas cambien. Sí, bueno, por otra parte también tengo la banderita de soy así, soy liberal, soy no sé qué. Sí. ¿No es una bandera por lado? Ser de mí. Sí. Yo no soy liberal, yo soy de mí. Porque yo tengo una parte en mí que soy comunista, a mí me gusta compartir. Me gusta compartir. Y dar lo que puedo. Lo tengo en cuenta, no en desconsideración. Y también soy capitalista porque puedo competir conmigo mismo para mejorar y ofrecer más al que no puede. Eso es generar en mi cuerpo una utilidad al prójimo. Entonces yo no soy capitalista, no soy comunista, soy la unión de los dos. Porque si se cae un boli al suelo, a ti te cae un boli al suelo, y yo me agacho y te lo recojo, si eres de derechas o de izquierdas. Eso es un mal. Entonces, lo que pasa es que nos enseñan a pensar que si eres de aquí, te eres de allá. Y ahí coges. Solo los derechos. Ahora podemos dar un pasito más y decir, espera, que ya no voy a coger. Voy a unificar. Y en cuanto al tema del DNI, yo tengo DNI, pero no tengo un vínculo energético con el DNI. Es decir, el DNI no es más que la idea de la cosa. Esto ya lo hemos aprendido. Entonces, con el DNI te mueve porque tú a través de tu firma das el consentimiento de ser eso implícitamente. O sea, no te puedes mover sin consentimiento. Todo contrato tiene que tener causa, objeto y consentimiento. Tú has de consentir. Como siempre es al firmar. Ahí es donde está el consentimiento. El DNI sin firmar no sirve. Pero estás reñido con el mundo, eso te quema y mueres antes. Sin sentido. Lo que hay es para ti, si así tomas. Y a ti capacidad no te falta. Solo hay que ver 4 pistitas más y tú ya dices, espérate que esto lo hago mío. Sin discutir, sin discutir. ¿Os ha contado algo del banco? Que yo he tenido que hacer algunas cositas. Y no sé si has contado lo del banco. Por ejemplo, en el anterior sí que he visto un ejemplo sobre el tema de ¿De la hipoteca y todo eso? Sí. ¿Habéis visto cómo el futuro habría pasado? En el dinero. Que primero era ese, bueno, que lo pones en una cuenta que es tuya, pero tú lo conoces, te lo puedes pasar. Ese es el mecanismo, pero la idea que lo mueve todo, básicamente, da igual, ¿no? Podría ser una cuenta o podría no ser una cuenta. Sí. Pero el mecanismo, la idea, sería la misma. Ellos te están enseñando. Eso que parece monstruoso y que sea, no, te están enseñando. Si tienes ojos lo ves. El futuro crea pasado. Te estoy dando el dinero que me devolverás dentro de 5 años. Eso es sembrar en el futuro y cosechar en el pasado. Ahora todas las cuotas que vas a pagar son los frutos de esa semilla que se sembró de allí. Ellos te dan un dinero que emana de ti en el futuro. El futuro crea pasado. El futuro es valor. No pueden emitirte una deuda si no viven un valor. Y eso es tu futuro. Si eso lo desencriptas, el sistema lo haces tú. Y verás cómo mola el sistema. Está súper bien pensado. Pero el que no conoce el sistema te apuesta. Esto vale. Pues ya está, ¿no? Tenemos aquí el retiro. Pues se ha quedado bien el día.